Bendiciones, hermanos, me alegra mucho saludarles. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes parte del tema que se va a estar estudiando durante esta semana de intercesión, que tiene que ver con la santidad y la sanidad. Y es por eso que en este momento vamos a estudiar sobre la importancia de vivir en santidad. Para ello les voy a suplicar que tengan a mano su Biblia y si gustan hacer algunas anotaciones, ya que como veremos será un tema muy importante que realmente está relacionado también con el hecho de que Dios escuche o no nuestras oraciones. En primer lugar, es importante que definamos qué significa la palabra santidad, ya que cuando hablamos que la Biblia pide que nosotros seamos santos, pueden venir varias ideas a nuestra mente que no necesariamente es la que Dios está queriendo comunicarnos a través de su palabra. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en el hebreo cuando se habla del Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego. La palabra hebrea kadosh y la palabra griega hagios tienen que ver con el hecho de que ser santo es ser dedicado, apartado y consagrado para Dios de manera exclusiva. Cuando se habla de santidad en la Biblia, está hablando de algo que es puro, que es sin culpa y que es sin pecado. Ahora, aquí es bien importante detenernos un poquito, porque cuando habla de que somos consagrados para Dios, significa que Dios nos está apartando del pecado para que nuestra vida esté dedicada a Él de manera exclusiva. Es decir, hermanos, que no hay términos medios acá. Yo no puedo decir que soy medio santo, porque o soy santo o no lo soy. Y ahí la importancia de que nuestra vida día a día demuestre realmente que nosotros estamos viviendo en santidad. Y cuando hablamos de Dios, yo creo que es bien fácil, ¿verdad?, pensar en santidad, porque Dios es santo por naturaleza. Uno de los atributos de Dios es que Él es santo en esencia. En Él nunca vamos a encontrar como una sombra de duda de que Él no es santo, porque Él es 100% santo. Ahora, cuando hablamos del ser humano, la situación es un poquito diferente. Y es por eso que a continuación vamos a ver la palabra santidad, pero ya relacionada a nuestra vida diaria. La Biblia, si bien es cierto que no le da esos nombres, nos presenta tres tipos de santidad o tres formas en que la santidad se refleja en la vida de un ser humano. Tenemos la santidad posicional, tenemos la santidad progresiva y tenemos la santidad completa. Acá vamos a ir viendo una por una para que las entendamos un poquito mejor. Voy a pedirles por favor que busquen en su Biblia 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. El pasaje hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y si en alguna oportunidad tienen tiempo de leer todo el libro, es bien interesante porque habla mucho de santidad a una iglesia que realmente lo que menos reflejaban es eso. Sin embargo, Pablo les explica que ellos deben ser santos, pero también les muestra que ellos realmente ya son santos. ¿Por qué? Porque la santidad posicional no depende de la obra del ser humano, sino de la obra que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, tal como vamos a ver en este versículo. Veamos lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, podemos ver bien claramente en este versículo que llegamos a ser santos por posición a través de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Es decir, que tanto ustedes como yo, desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, llegamos a ser santos. Eso no depende de mí, sino de la obra de Cristo. Veamos también, por favor, en Hebreos 10:10 y también el versículo 14.
Hebreos 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Leamos también el versículo 14 de ese mismo capítulo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si nos damos cuenta entonces, hermanos, llegamos a ser santos por el sacrificio de Cristo. Recordemos que la Biblia nos dice en más de una ocasión que todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa que traemos desde el momento en que nacemos. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo que se hizo una sola vez, nosotros podemos llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque Él, siendo sin pecado, se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado y de condenación. Ahora bien, tenemos también otra santidad que se le llama la santidad progresiva. ¿Por qué? Porque es algo que sí nos corresponde a nosotros trabajarla en el día a día. Con cada acto que yo hago, con cada cosa que yo pienso, con cada cosa que yo tengo en mi corazón, cada vez yo me voy acercando o alejando más de la imagen de Cristo de acuerdo a lo que yo hago. Veamos un poquito más este tema para entenderlo mejor. Les voy a pedir por favor que busquen en su Biblia 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7:1. Nuevamente es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto y les dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos acá que anteriormente se decía que somos santos en Cristo. Sin embargo, acá Pablo lleva ese proceso un poco más allá y les dice a los corintios, y por lo tanto a nosotros también, que nosotros tenemos la responsabilidad de estar limpiándonos de manera constante de contaminación de carne y de espíritu, y que necesitamos perfeccionar nuestra santidad, mostrando así que realmente es un proceso que empieza desde el día que yo acepto a Cristo como mi Salvador hasta el día que Cristo regrese o que nos toque realmente presentarnos delante de su presencia. Veamos también por favor Romanos 6:22. Romanos 6:22. El versículo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Parte de lo que nosotros mostramos en nuestra vida, ese cambio que Cristo ya ha hecho en nosotros, ese fruto, es la santificación. Y acá es bien importante que entendamos, hermanos, que no se trata solo de decir que yo soy santo, porque realmente la santidad se demuestra en la vida diaria, se demuestra con hechos. Tenemos que entender que si bien nosotros estamos en este mundo, Cristo claramente dijo y nos enseña que nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, como hijos de Él no podemos vivir como vivíamos antes de aceptar a Cristo, y no podemos vivir como las personas que no conocen a Cristo viven. Yo no puedo escuchar la misma música que ellos escuchan, yo no puedo tener el mismo vocabulario que ellos tienen, yo no puedo mirar en la televisión o en el internet las mismas cosas que ellos ven. ¿Por qué? Porque yo ya he sido santo, yo ya he sido apartado por Dios a través de la muerte de Cristo, para ya no ser del mundo, sino ser un ciudadano del reino que vive bajo las normas del reino. Entonces, nuestra santidad progresiva sí es nuestra responsabilidad y nos toca trabajarla día a día. Y cuando Cristo venga y nosotros realmente ya estemos como parte de su iglesia en el reino de los cielos, vamos a tener lo que se conoce como la santidad completa.
Para entender un poquito más de qué se trata, les voy a pedir por favor que busquen en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 35, versículos 8. Isaías 35, 8. El versículo dice, hablando de una visión que tiene Isaías del cielo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. En este pasaje podemos ver que cuando se habla del cielo, claramente se nos explica que allí no va a haber nada inmundo, es decir, que no va a haber pecado. Entonces podemos tener la seguridad, hermanos, de que si trabajamos viviendo en santidad cada día que tengamos de vida aquí en la tierra, vamos a poder disfrutar de una santidad completa allá en el cielo, que realmente también esta parte es como un regalo que Dios nos va a dar por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y haber vivido en santidad aquí en la tierra. Pensando en eso, veamos por favor este pasaje que se encuentra en Apocalipsis, que es ya la visión que Juan tiene del cielo cuando estaba en la isla de Patmos, y nos muestra cómo realmente va a ser la vida en el cielo. Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Recordemos que Dios es santo por naturaleza, Dios es santo totalmente, y Él no puede estar cerca, Él no le gusta algo que vaya en contra de su propia naturaleza, y por lo tanto cerca de Él no hay nada que tenga pecado. Tomando en cuenta esto, por eso Jesús vino a morir por nosotros. El Cordero sin mancha, sin pecado y sin contaminación se dio por nosotros, y cuando nosotros estemos en el cielo vamos a tener esa santidad completa que nos va a permitir disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Y un versículo más, si pueden buscar ahí en su Biblia un poquito antes, el libro de Primera Juan, la carta de Primera Juan realmente, Primera Juan capítulo 3 versículo 2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando estemos en el cielo, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios, vamos a poder disfrutar de esa santidad completa. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes a Él, un Dios santo, y nosotros como hijos suyos también podremos disfrutar de esa santidad. Tomando esto en cuenta, hermanos, yo creo que surge en todos nosotros entonces ese deseo, ¿verdad? Y esa inquietud de decir, ¿por qué entonces yo debo vivir en santidad? Y me gustaría que viéramos 3 motivos esenciales por los cuales como cristianos debemos luchar por vivir en santidad el tiempo que tengamos aquí en la tierra. Número 1, tenemos que recordar entonces que Dios es santo. Para ello me gustaría que buscaran en su Biblia nuevamente el libro de Isaías, el capítulo 6. En este pasaje, hermanos, si lo pueden leer despacito después en su casa, es una visión que el profeta Isaías tiene del cielo. Y cuando él está delante de la presencia de Dios ahí en el cielo, él escucha unas voces que están diciendo algo. Y eso es exactamente lo que tenemos descrito en el versículo 3. Y dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando a él sobre mi boca dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta es una hermosa imagen que Isaías pudo ver, donde él ve a la multitud de ángeles alabando al Señor, diciendo: Santo, Santo, Santo. Y es interesante, hermanos, porque cuando la Biblia habla de santidad y aparte de eso lo menciona 3 veces, es como mostrar la santidad infinita de Dios, que no hay nadie santo como Él. Y vemos esa misma escena también posteriormente en el libro de Apocalipsis, y nos muestra que realmente Dios es santo de manera perfecta. Y cuando Isaías se da cuenta de eso, que él está delante de la presencia de ese Dios santo, él pensó que en ese momentito iba a caer muerto, porque él entendía cómo él, siendo hombre pecador y viviendo en medio de un pueblo que también era pecador, no podía permanecer vivo delante de esa hermosa presencia del Señor. Y en eso un ángel se le acerca y, tocando su boca con un carbón encendido, le dice que su culpa es quitada. Y entonces, ya con esta nueva característica de un Isaías purificado, él ya puede ver y contemplar la santidad de Dios sin caer muerto, y ya Dios le da entonces el mensaje a él que él necesita llegar al pueblo de Israel. Y realmente, hermanos, yo creo que esto nos lleva a entender que muchas veces como que tomamos muy a la ligera el hecho de que Dios es santo, y nos acercamos a Él como que sin nada, y se nos olvida que muchas veces estamos acercándonos a Dios con una vida impura. Y hay aquí la importancia de poder acercarnos a Dios siempre pidiéndole perdón por nuestros pecados y tratando de vivir en santidad lo más que podamos. Número 1, porque Dios es santo, y la otra, que es lo que vamos a ver ahorita en 1 Pedro 1, 15 y 16, es porque Dios nos pide que como hijos suyos debemos reflejar esa naturaleza, que si Él es santo, nosotros como hijos también debemos ser santos. Y Dios jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos cumplir. Necesitamos entender que Dios nos da todas las cosas, o todas las armas, todas las formas de cómo poder ser santo como Él. Y vamos a verlo posteriormente, pero leamos primero este pasaje, que está basado también en un pasaje del Antiguo Testamento, que es en Levítico capítulo 20, donde se menciona un texto muy similar a este. 1 Pedro 1, 15 y 16 dice: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios mismo, hermanos, nos está pidiendo que así como Él es santo, nosotros debemos vivir en santidad. Y vean con qué claridad nos lo dice el Señor en el versículo 15. Dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces no se trata solo de decir que yo soy santo. Realmente mi vida del día a día, cada acto que yo haga, debe demostrar que yo soy hijo o hija de un Dios santo. ¿Por qué? Porque si Dios es santo y Él es mi Padre, a mí como hijo o hija suya me corresponde vivir de la misma manera cada día de vida que el Señor nos dé. Así que recuerden, Dios es santo y a nosotros nos corresponde vivir en santidad. Veamos una cosa más por la cual debemos vivir en santidad, y es porque sin santidad no puedo acercarme a Dios. Anteriormente les mencionaba, ¿verdad? Dios es santo por naturaleza, y nada que sea inmundo puede acercarse a Dios. Y esto está bien clarito definido en un versículo que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado y muy pocas veces tomamos en consideración. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos pretender, hermanos, que vamos a poder ver al Señor si no vivimos en santidad. Eso no va a suceder. Si yo quiero realmente un día estar delante de la presencia del Dios Santo, del 3 veces santo, yo como hijo suyo debo vivir en santidad y me toca seguirla día a día. Veamos también, por favor, un pasaje que se encuentra en Éxodo 28, y acá es cuando Dios le está dando a Moisés las instrucciones de la vestidura que debe usar el sumo sacerdote cada vez que se presentara ante la presencia del Señor. Recordemos, hermanos, que cuando los israelitas estuvieron en el desierto, Dios le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes, tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el patio o atrio. La gente común y corriente podía llegar al patio. Ahí realizaban sus sacrificios, sus ofrendas para tener comunión con Dios. El lugar santo podían entrar los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar un día al año para realizar el sacrificio de la expiación. Y el sumo sacerdote, que era una sola persona de todo el pueblo de Israel, tenía una vestidura especial que mostraba muchas cosas de las que Dios quería que su pueblo nunca olvidara. Y una de esas cosas era la mitra. No sé si pueden ver ahí en la imagen. Era una especie de corona de oro que el sumo sacerdote utilizaba. Era todo como un gorrito, y esa mitra tenía esta diademita que vemos ahí, que era hecha de oro, y en hebreo tenía escritas las palabras santidad a Jehová, que es lo que nos dice el versículo 36. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas las santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Esta mitra, y sobre todo esta especie de diademita, les recordaba al pueblo de Israel que ellos debían vivir en santidad, y sobre todo Aarón, que era quien se acercaba a donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Era como un recordatorio para Aarón de que él debía vivir en santidad porque se estaba acercando a la presencia de Dios como representación del pueblo, pero también servía para hallar gracia delante de la presencia del Señor cuando Él estuviera. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una vida santa, consagrada al Señor y apartada del pecado, y nos acercamos a Él, eso nos permite hallar gracia delante de su presencia, porque refleja ese compromiso que tenemos como hijos suyos de hacer las cosas que al Señor le agrada. Miremos también, por favor, el Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, versículos 3 y 4. Este salmo es un salmo muy bonito que nos recuerda quiénes son las personas que pueden acercarse a la presencia de Dios. Y cabal, el versículo 3 hace esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta está en el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Una vez más, hermanos, la Biblia nos muestra claramente: yo no puedo acercarme a Dios si estoy viviendo en pecado. Es cierto, a veces pecamos y es nuestra obligación como hijos del Señor pedir perdón, sabiendo que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero eso no me da como
la libertad de vivir en pecado. El vivir en pecado es cometer la falta una y otra vez, asumiendo que Dios siempre me va a perdonar y sin que eso realmente cause un dolor o un arrepentimiento genuino en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo vivo en pecado, no voy a poder acercarme a la presencia del Señor, porque solo pueden hacerlo los que tienen un corazón puro y el que no ha hecho cosas malas, el que no ha dejado que su vida viva en pecado de manera constante. Vemos entonces ya dos razones. En primer lugar, yo debo vivir en santidad porque Dios es santo. En segundo lugar, yo debo vivir en santidad porque no me puedo acercar a Dios de otra manera. Y en tercer lugar, vamos a ver que yo debo vivir en santidad porque Dios escucha las oraciones de los santos. Tomando en cuenta que estamos en una semana de oración, si queremos que nuestras oraciones realmente sean escuchadas por el Señor, es bien importante que aprendamos a vivir en santidad. Les voy a invitar que nuevamente vayamos al libro de Isaías, el capítulo 59, Isaías 59:2. El versículo dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando estamos viviendo en pecado, hermanos, cuando no estamos viviendo en santidad, la Biblia es bien clara y nos dice que Dios oculta su rostro de nosotros y que Él no va a escuchar nuestras oraciones. Veamos también, por favor, 1 Pedro 3:12. 1 Pedro 3:12. Este versículo dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Si queremos, hermanos, que nuestras oraciones sean escuchadas y que los oídos de Dios estén atentos a nuestras oraciones, nos corresponde vivir en santidad. También nos lo menciona claramente el versículo que se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando yo vivo en el temor de Dios y hago su voluntad viviendo en santidad, mi oración es escuchar. Y un versículo más, por favor, busquen ahí en Apocalipsis 5:8. Habla de una imagen que Juan está viendo en el cielo y menciona lo importante y cómo nuestras oraciones, cuando vivimos en santidad, llegan a la presencia del Señor. El versículo dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, hermanos, cuando vivimos en santidad, llegan delante de la presencia de Dios con olor fragante. Así que una razón más y muy importante para vivir en santidad es que el Señor escucha mis oraciones. Ahora surge la pregunta del millón. Si yo tengo todos esos beneficios de vivir en santidad, saber que Dios escucha mis oraciones, ¿qué puedo hacer para vivir en santidad? Me gustaría que viéramos algunas cosas. Número 1, recordemos que para yo poder vivir en santidad, lo primero que tengo que hacer es aceptar a Cristo en mi corazón. Jamás voy a poder ser santo por mis propios medios o por mis propios méritos. Es la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación que se dio por mí, que yo puedo llegar a ser santo. Número 2, es bien importante que mantengamos ese temor a Dios. Y recordemos que cuando hablamos de temor a Dios no estamos hablando de miedo, sino estamos hablando de esa reverencia que sintió Isaías cuando estuvo ante la presencia del Señor. El ver a ese Dios santo, a ese Dios puro,
a ese Dios 3 veces santo y reconocer que yo soy pecador. Y ese sentimiento de que Dios, siendo santo, decidió dar a su Hijo para que yo pudiera acercarme a Él, esa misma actitud me hace a mí en humildad reconocer mi pecado y buscar y hacer todo lo que esté a mi alcance para poder vivir en santidad. Algo más es recordar, hermanos, que si santo es ser apartado del pecado y hacer la voluntad de Dios, yo no puedo darme el lujo, como hijo de Dios, dejar de leer y obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios me dice que yo puedo hacer y que yo no puedo hacer, o que yo no debo hacer, y también las cosas buenas que sí debo hacer. Entonces es bien importante que aprendamos a dedicar tiempo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obedecer la palabra de Dios. El salmo que aparece ahí, el Salmo 119, 9 a 11, dice cómo el joven, y realmente no aplica solo a los jóvenes sino a todos, cómo podemos obedecer al Señor o cómo podemos acercarnos y agradarle a Él. Y nos menciona que es guardando su palabra. Es decir, cuando yo dedico tiempo a practicar y a obedecer la palabra del Señor. La importancia de la oración también. Mateo 26, 41 es cuando Jesús estaba en el monte poco antes de ser crucificado y Él le pide a sus discípulos que oren y Él se va aparte a orar también. Y cuando regresa los encuentra durmiendo y les dice: miren, oren y velen para que no entren en tentación. Cuando yo dedico mi vida, mi tiempo para orar y estar en comunión con el Padre, Dios me va a dar todas las fuerzas para yo poder vencer la tentación y por lo tanto poder vivir en santidad. Y un versículo más que es uno de mis versículos favoritos, Romanos 12:1, nos recuerda que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que ser ese sacrificio delante de Dios, y un sacrificio no podía y no puede ser algo inmundo. Dios merece lo mejor de nosotros, y una vida en santidad, aunque bien no es nada fácil, necesitamos sacrificarnos y realmente vale la pena, porque si Cristo se sacrificó por mí, ¿cuánto yo más no voy a hacerlo en gratitud y una respuesta de amor por lo que Él ya ha hecho por mí? Me gustaría dejar en sus corazones un versículo que realmente me gustó mucho y llegó a mi corazón, que se encuentra en Levítico 20:26 y dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Qué motivo más que suficiente, hermanos, tenemos aquí para vivir en santidad? De todas las personas del mundo, Dios puso su mirada en usted y puso su mirada en mí. Nos escogió y nos apartó, nos sacó de esa vida de pecado para llevarnos a su reino, para hacernos suyos. Dios quiere que usted y que yo seamos de Él, y eso lo vamos a lograr a medida que vivimos en santidad. Fácil no es, pero recordemos que somos obras en proceso. Un versículo que también es uno de mis favoritos se encuentra en Filipenses 1:6 y dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Cristo ya nos puso en la posición de ser santos. Cuando estemos en su presencia, seremos santos de manera completa. Pero mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, hermanos, nos corresponde luchar, trabajar y hacer todo lo que esté en nuestra parte, permitiendo que el Señor haga su obra en nuestras vidas, para que un día podamos estar en la presencia de Dios, que es santo, santo, santo. Y qué bendición va a ser poder estar juntos alabando ese nombre que es sobre todo nombre, viviendo con nuestro santo Dios por la eternidad.
Espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Que estén bien y seguimos siempre en contacto, esforzándonos, hermanos, por vivir en santidad. Feliz día y bendición.